Bienvenidos a la lectura del niño que domó el viento, capítulo 6, el sorteo de escuela. Unas semanas más tarde, estábamos en casa escuchando la radio cuando oí algo mejor que cualquier regalo de Navidad. La Comisión Examinadora Nacional ha publicado los resultados de los exámenes estándar 8 de este año, dijo el locutor. Fui corriendo a la cocina a decírselo a mi madre. ¡Ya han salido las notas!, exclamé. Me dirigí a toda velocidad a la escuela, sorteando piedras y charcos sin pensar por una vez en el hambre que tenía y preguntándome qué colegio secundario me habría tocado, si Cachamba o Kasungu. Desde que había decidido estudiar para científico, sabía que esas dos escuelas eran las mejores para ello. Contaban con los mejores profesores, las bibliotecas más completas y con laboratorios donde llevar a cabo experimentos. Por descontado, me daba igual una que otra. Me tocara la que me tocara, me daría por satisfecho. Cuando llegué a la escuela, vi que ya había muchos alumnos esperando frente al edificio de administración. Me abrí paso hasta la puerta y di con las listas, donde figuraban los diferentes colegios con sus respectivos alumnos debajo de cada nombre. Primero repasé la lista de Kasungu. Nada. Luego la de Cachamba. Pasé el dedo por los nombres que empezaban por K. Calambo, Kalimbu, Macalani. Un momento, pensé, tiene que haber un error. «¿Estás aquí, Kamwanga?», dijo Michelle, uno de los mejores alumnos, en la lista de Cachocolo. Tenía razón, pero Cachocolo era probablemente la peor escuela secundaria del distrito, igual que la de Wimbe. Se trataba de un colegio comunitario y muy humilde. No tenía programas de ciencia ni laboratorios, pero sí techos llenos de goteras. ¿Cómo es posible?, me pregunté. Entonces me fijé en la lista con las calificaciones. De 5 asignaturas solo había sacado un notable en Chichewa, que era la más fácil. El resto eran aprobados o suspensos. Me había tocado Cachocolo porque mis notas daban asco. De golpe, caí presa del desánimo. Pensé en el largo camino hasta el colegio que estaba a más de 4 kilómetros de casa, junto a una enorme fábrica de tabaco. También quedaba cerca de un río al que Gilbert, Geoffrey y yo solíamos ir a pescar. El camino solía estar siempre embarrado. Michelle me dio una palmadita en el hombro y soltó una carcajada. «¡Felicidades!», dijo. «Al menos puede ser que llegues a ser un gran pescador». Lo único bueno de aquello era que a Gilbert también le había tocado Cachocolo, porque sus calificaciones también eran desastrosas. En todo caso, en 2 semanas, ambos estaríamos recorriendo aquella larga y fangosa carretera. El año nuevo llegó con lluvias persistentes que le venían muy bien al maíz, y a pesar de no tener fertilizante, las semillas habían germinado bien, y por el momento las plantas parecían estar sanas. Los tallos se habían puesto un color verde intenso y ya llegaban casi hasta las rodillas de mi padre. La lluvia había hecho revivir todo. A lo largo y ancho de la región, los bosques y campos estaban verdes y floridos. Fuera por donde uno fuera, flotaba en el aire una fragancia embriagadora. Parecía una broma cruel, claro, porque todavía no había nada para comer. Los comerciantes del mercadillo habían aumentado el precio de maíz a 1000 hwacha por cubo. Gran parte de la gente del pueblo, que hacía tiempo que solo comía gaga, empezó a enfermar cuando los vendedores comenzaron a mezclar el maíz seco con serrín. Cuando esto salió a la luz, una masa furiosa fue a pedir explicaciones. «¿He gastado todo mi dinero en serrín?», preguntó un hombre a gritos. «Tengo a los niños en casa vomitando. ¡Sois unos delincuentes!». Por muy furiosa que estuviera la gente, el hecho de no tener dinero implicaba que tampoco tenían poder alguno, así que empezaron a producirse actos criminales. Una tarde, mi madre llegó al mercado con sus pastelillos y su tenderete. En cuestión de segundos, una muchedumbre se acercó gritando y empezó a llevárselo todo. «Me llevo 2», dijo una mujer. «Deme 3», dijo otra. En medio de aquel caos, mi madre no se percató de que otras personas le estaban robando pastelillos que tenía detrás de ella, y luego salían corriendo. Un hombre cogió 3, se sentó en el suelo y se los comió ahí mismo. «Son 9 hwacha», dijo mi madre. «No tengo dinero», dijo él. Al anochecer, regresó a casa visiblemente preocupada y con el pelo revuelto. «Se lo han llevado casi todo», nos comunicó. Esa noche no cenamos más que migajas. Como el precio del maíz no hacía más que aumentar, mi madre cada vez podía comprar menos harina, con lo que la cantidad de pastelillos que vendía empezó a verse reducida, igual que nuestra ínfima ración diaria de encima. Primero daba para 7 bocados, luego para 5, para 4, 3. «Tomad un trago de agua con cada bocado», nos indicó. «Así engañaréis a vuestro estómago». A la hora de cenar, mis hermanas y yo repartíamos todo lo más equitativamente posible.
Sin embargo, mi hermana Rose, que tenía 7 años, empezó a volverse más avariciosa y a veces cogía grandes puñados de encima y se los metía en la boca antes de que nadie pudiera evitarlo. «¡Oye, tranquila!», gritó Doris. «No es culpa mía si coméis despacio», replicó Rose. Todos estábamos adelgazando, especialmente las más jóvenes de la familia, como Rose, a la que mis padres nunca le reprochaban que comiese un poco más que los demás. Una noche, sin embargo, Doris dijo basta. Rose cogió un trozo de encima y Doris saltó por encima de la bandeja y le propinó varios puñetazos en la cara. «¡Mamá!», gritó mi hermana pequeña. Mi madre trató de separarlas, pero acabó derrumbándose contra la pared. «Por favor», suplicó, «no me quedan fuerzas». Aquella noche volvimos a acostarnos hambrientos y con olor a comida en los dedos, un aroma que ni el agua más caliente podía eliminar. Cuanto peores se ponían las cosas por culpa de la hambruna, más pensaba yo en empezar la escuela secundaria. De algún modo, estar hambriento rodeado de compañeros parecía mucho más fácil que pasar el hambre en casa. A medida que se iba acercando el gran día, fui haciendo lo posible por prepararme. El primer problema con el que me encontré fue el uniforme. Cuando todavía teníamos dinero, mi madre me había enviado a los puestos de ropa usada del mercadillo para que me comprara una camisa blanca. Como yo solía tener 2 camisas, acabé poniéndome la blanca a menudo y se ensució. Entonces nos quedamos sin jabón. Antes de empezar los problemas, usábamos una pastilla de jabón barato, marca Malouga, que compartíamos entre todos para bañarnos y lavar la ropa. Cuando el jabón se acabó, ya no tuvimos dinero para comprar otra. Podíamos lavarnos el cuerpo con agua caliente y arbustos bongowe, que hacían las veces de esponja, pero lavar una camisa blanca no era tan fácil. Lo intenté todo, hervirla, dejarla sumergida en agua toda la noche y fregarla hasta que me dolieran los brazos. Nada de eso funcionó, así que empecé la escuela secundaria con círculos amarillos en las axilas y un anillo grisáceo en el cuello. ¿Qué otra cosa podía hacer? Esa mañana, con Gilbert, quedamos en encontrarnos en la carretera para ir juntos al colegio. «Gilbert, wow, wow, ¿seguro? Seguro. ¿Listo? Listo. Por fin ha llegado el día que tantos esperábamos, amigo mío. Eso parece. Tenemos que estar preparados para los abusones. Ya, tienes razón. A ver qué nos pega primero». De eso quería hablarte. Si un alumno mayor se mete con nosotros y no tiene músculos, yo digo que nos defendamos sin pensárnoslo 2 veces. Buen plan. ¿Quién la atiza primero, tú o yo? Tú, sin duda. Los casi 5 kilómetros que teníamos que andar hasta Cachocolo nos llevaron por las colinas, a través de los campos de maíz y más allá de los dambos, en los que solíamos cazar de pequeños. La escuela se encontraba en un valle, rodeada de plantaciones de tabaco, en las que había tractores en marcha y algunos pocos hombres afortunados trabajando. Al llegar al colegio nos reunimos en filas delante del director, el señor W.M. Feary, que no tenía relación con el luchador de las historias de mi padre, que llevaba puesto un traje gastado de color marrón. Era un hombre mayor y calvo, excepto por algunos cabellos grises que le salían alrededor de las orejas. El señor Feary empezó diciendo lo contento que estaba de ver a unos estudiantes tan prometedores. Y tenía razón, éramos un grupo con muy buena pinta. Y todos nos sentíamos entusiasmados de poder seguir avanzando en nuestra educación. En Malawi, ir a la escuela secundaria era un privilegio y un honor. De hecho, yo estaba convencido de que estaba experimentando el momento más importante de mi vida. No obstante, como en cualquier otra institución académica, señaló, en esta escuela hay unas reglas que deben cumplirse. Todos los alumnos deben ser puntuales y deben vestir adecuadamente. De lo contrario, se exponen a ser castigados. Después de la presentación, yo me dirigí al aula cuando el señor Feary me dio un golpecito en el hombro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Yo me volví petrificado. «William Trewell Kamwamba», murmuré, incapaz de disimular mi nerviosismo. «Bueno, William, debes saber que este no es el uniforme adecuado». Yo me llevé ambas manos a las axilas para ocultar las manchas amarillas de mi camisa, pero el señor Feary se refería a mi calzado. «Las sandalias no están permitidas», dijo. «Aquí los alumnos tienen que calzar adecuadamente en todo momento, así que, por favor, vuelve a casa y cámbiate». Yo bajé la vista hasta mis chanclas, que estaban para el arrastre. En una de ellas, la goma que unía la suela estaba rota, por lo que yo llevaba cuerda y un imperdible en el bolsillo para reparaciones de emergencia. Como la verdad es que no tenía otro calzado en casa, tuve que pensar rápido. «Señor director», contesté, «me pondría un par de zapatos, pero vivo en Wimbe y tengo que cruzar 2 ríos para llegar hasta aquí.
y como estamos en la estación lluviosa, mi madre no quiere que arruine mis zapatos de cuero caminando por el barro. El hombre frunció el ceño pensativo. Recé para que mi excusa lo convenciera. De acuerdo, dijo, pero en cuanto terminen las lluvias, quiero verte con el calzado adecuado. Mis padres tampoco tenían dinero para los libros. En Malawi, las escuelas no proporcionaban a sus alumnos el material para el curso, como sí que sucede en Estados Unidos. Incluso en épocas mejores, la mayor parte de los estudiantes no podían permitirse adquirir sus propios libros y tenían que compartir los de otros compañeros. En la escuela primaria de Windbeck, esto implicaba apretujarse en la misma silla con otro alumno y esperar que él no leyera más rápido que tú. Por suerte para mí, Gilbert siempre se compraba sus propios libros y me dejaba compartirlos con él. Incluso teníamos el mismo nivel de lectura. Como he dicho antes, las condiciones en la escuela primaria habían sido deplorables. Goteras en el techo, ventanas sin vidrios que protegiesen del viento frío del invierno, clases impartidas bajo los árboles y, por supuesto, esas letrinas horrorosas y sus terribles historias. Yo tenía la esperanza de que Cachocolo estuviese un poco mejor, pero no tuve esa suerte. Tan pronto como Gilbert y yo entramos en nuestra aula, nuestro profesor, el señor Tembo, nos indicó que nos sentáramos en el suelo. El gobierno no nos ha enviado dinero para sillas ni pupitres, explicó un tanto avergonzado, ni para cualquier otra cosa, a decir verdad. Sin duda, no para reparaciones. En el centro del suelo había un agujero enorme, como provocado por una explosión. Las paredes estaban viniendo abajo, una brisa húmeda entraba por las ventanas rotas, y cuando miré el techo vi, sobre todo, el cielo. Por suerte, el señor Tembo era un tipo amable y tranquilo que trataba de sobreponerse a los inconvenientes. Como la mayoría de docentes de las escuelas comunitarias, vivía en una casita junto a la escuela, junto a su esposa y sus hijos. Su ropa era vieja y estaba gastada, y el pequeño huerto que tenía detrás de casa apenas podía sustentar a su familia. Sin embargo, al revés que los granjeros, su escueto pero constante salario le permitía comprar algo más de grano durante la hambruna. De todos modos, yo ya había visto a sus hijos en el patio antes de entrar a las aulas, y tenían los brazos y las piernas tan delgados como los míos. A pesar de las precarias condiciones, el señor Tembo no perdió el tiempo y empezó con las clases de inmediato. Lo primero que vimos fue historia, las antiguas civilizaciones de China, Egipto y Mesopotamia. Aprendimos acerca de formas de escrituras tempranas y cómo se comunicaban esas culturas entre ellas. En lo que se refería a las matemáticas, yo siempre había tenido problemas con ellas, pero me encantaban las discusiones que manteníamos sobre ángulos y grados y sobre cómo usar la regla para medir. Recordaba haber oído todas aquellas palabras antes en boca de los constructores del mercadillo. Una tarde empezamos con la asignatura de geografía. El señor Tembo sacó un mapa del mundo y nos pidió que señaláramos el continente africano, cosa que era fácil. Ahora, ¿quién sabe decirme dónde está Malawi? ¡Ya! ¡Aquí está! Fuimos pasando los dedos con orgullo sobre nuestro país. No podía creer lo pequeño que era comparado con el resto del mundo. Pensar que mi vida entera había transcurrido en aquella pequeña franja de tierra. En el mapa el terreno era verde y el lago parecía una joya de color turquesa, por lo que resultaba difícil adivinar que ahí vivían 11 millones de personas y que la mayor parte de ellas estábamos muriéndonos de hambre. Esa semana me di cuenta de algo. El hambre era igual de insoportable en la escuela que en casa. Mi estómago se pasaba el día rugiendo y era muy complicado prestar atención en esas condiciones. Al principio, mis compañeros y yo estuvimos encantados de levantar la mano y ser los primeros en contestar una de las preguntas del profesor. «¡Yo, señor Tembo! ¡Aquí!», exclamaba yo. No obstante, al cabo de 2 semanas, la clase sucumbió a un silencio que ya no se vio quebrado nunca más. Los rostros de los alumnos eran cada vez más enjutos, y como nadie tenía jabón en casa, la piel de la cara se nos fue secando y poniendo gris, como si estuviese cubierta de ceniza. En la hora del recreo, algunos de mis compañeros salían de los límites del colegio en busca de comida y ya no volvían. En cualquier caso, eso acabó dando igual. El primer día de febrero, mientras formábamos filas antes de entrar a clase, el señor Firi anunció lo siguiente. La administración es consciente de la situación que atraviesa el país y que nos afecta a todos. Pero muchos de vosotros todavía no habéis pagado las tasas de este año. Sabed que, a partir de mañana, el periodo de gratuidad se habrá terminado. Mi peor sueño se había hecho realidad. Yo sabía que mi padre no había pagado las tasas. ¿A quién pretendía engañar? Si apenas podíamos comer una vez al día.
No podíamos permitirnos comprar ni una pastilla de jabón, y mucho menos pagar 1.200 guachas para que yo pudiera ir a la escuela. Mientras regresaba a casa, me puse furioso conmigo mismo por haberme ilusionado a haber decidido presentarme en el colegio a pesar de todo. Me había arriesgado a echar un vistazo fugaz a mi sueño y ahora este se estaba esfumando. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté a Gilbert. Más me vale aceptar las cosas como son. No te estreses, me aconsejó él. Explícaselo a tus padres y a ver qué pasa. Cuando estuve de vuelta, me encontré a mi padre trabajando en el campo. En la escuela me han dicho que mañana tengo que pagar los 1.200 guachas de tasas, le conté. El señor Firi hablaba muy en serio. Mi padre se quedó mirando el suelo durante un largo instante. Ya sabes en qué situación estamos, hijo, me dijo al fin. No sabes cuánto lo siento, pero me temo que no puedo hacer nada al respecto. A la mañana siguiente esperé a Gilbert en la carretera. Por alguna razón me había puesto el uniforme escolar, aunque no fuera a ninguna parte. Cuando Gilbert apareció y me saludó, yo dejé que pasara de largo. ¿Qué sucede?, preguntó volviéndose. ¿Es que hoy no vienes al colegio? Lo dejo, respondí al borde del llanto. Mis padres no tienen el dinero. Gilbert parecía furioso, cosa que, de algún modo, hizo que yo me sintiera mejor. Lo lamento mucho, amigo mío. Espero que puedan conseguirlo. Ya, quién sabe, dije. Hasta luego, Gilbert. Anduve hasta casa de Geoffrey para darle la noticia. Unas pocas semanas atrás había tenido la suerte de que un rayo tumbara un árbol de su patio. Había cortado la madera y la había ido vendiendo como leña para el fuego a un lado de la carretera. Lo que ganó sirvió para dar de comer a su familia durante un tiempo, o eso pensaba yo. Me lo encontré vistiéndose cuando entré en su habitación y la visión de su cuerpo me dejó perplejo. Había perdido tanto peso que tenía las cuencas de los ojos hundidas y oscurecidas, pero el blanco de los ojos parecía refulgir. Este es el aspecto que tiene alguien que se está muriendo de hambre, pensé. Parecía un fantasma. ¿Por qué no estás en el colegio?, me preguntó. ¿No te habían elegido para cachocolo? No puedo pagarlo, así que he dejado de ir. Oh, murmuró, callando unos instantes. Tú y yo estamos en la misma situación. Espero que Dios tenga algún plan para nosotros. Ya, dije, yo también. Por la tarde volví a la carretera a esperar a Gilbert. Cuando me vio, se puso a negar con la cabeza. Casi todo el mundo lo ha dejado, me contó. Apenas quedamos unos pocos. De 70 alumnos, solo permanecían 20.